Amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a hablaros un poco sobre un tema que surge tomando como base que en la Agenda 2030 de la Unión Europea, pues lógicamente hay una propuesta para que se planten más de 3.000 millones de árboles, desde que se empezó hasta el 2030, ¿no? 3.000 millones de árboles. 3.000 millones de árboles. Bueno, pues aquí volvemos otra vez con el tema de los números, de que quién hace los números, cómo los hace. En fin, si quedan 4 años, pues hay que plantar 750 millones de árboles, ¿no? Por año. Bueno, eh, a lo que vamos. Una teoría de la que es desde el punto de vista que nace normalmente desde el punto de vista de la ecología, el respeto por la naturaleza, y es pensar que lo que se llama la regeneración natural, es decir, hay un incendio que ha sido provocado, donde había miles y miles de hectáreas de pinos, por ejemplo, o de encinas, que fueron plantadas en su día, la mayoría, en el caso de los pinos, y bueno, ¿y qué hacemos cuando se quema todo eso y se quedan las cenizas en el suelo? Pues bueno, la teoría, hay una teoría que es la regeneración natural, es decir, no se hace nada, se deja que la naturaleza actúe. Claro, la naturaleza está totalmente quebrada, está totalmente sin fuerzas, está sin vida, está muerta. Después de un terreno cuando... eh, en todo esto tiene un tema muy importante, hay una cosa que es muy importante, que es el suelo. Cuando un terreno queda cubierto de cenizas, pues bueno, dependiendo si esas cenizas están en una pendiente, en un terreno con pendiente, pues cuando venga agua, esas cenizas las arrastrará el agua y las llevará a puntos más bajos donde se acumularán. Y tendrán lógicamente que retirarlo con medios mecánicos, humanos, materiales, etcétera, ¿no? Manuales, de la forma que sea. ¿Por qué? Porque las cenizas son ácidas. ¿eh? Entonces, si nosotros en un terreno llano tenemos cenizas y lo incorporamos al suelo, pues lógicamente lo que va a hacer al terreno es acidificarlo. ¿eh? Claro, cuando los suelos tengan unos pHs básicos altos, pues lógicamente no le va a venir, digamos que aplicarle escorias tomos, aplicarle cenizas, pues normalmente va a permitir que se pueda acidificar el suelo, por lo cual va a mejorar la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo, ¿no? Pero claro, ese suelo está muerto porque con temperatura de 100, 200, 300, 400 grados, todos los microorganismos que están en la superficie y que están trabajando con la materia orgánica, que están desmineralizando el terreno, han desaparecido, les han dejado totalmente eh, secos, sin vida. Y entonces eso es uno de los grandes problemas de este tema, ¿no? Entonces hay dos cosas que, una es el tiempo para recuperar un espacio de estas características, donde hay una teoría que dice, bueno, vamos a replantar los árboles, vamos a, en vez de plantar un arbolito de este tamaño, vamos a plantarlo un poquito más grande, para que crezca más, que tenga ya un sistema radicular potente, incluso vamos a poner un sistema de riego con un depósito provisional, con una superficie donde se puede acumular agua, con una lámina de PVC, de polipropileno, que recoja el agua y que desde ahí se pueda perfectamente dar agua a todas esas plantaciones durante los 2 o 3 primeros años para garantizar que vayan adelante. ¿eh? Porque si no, ya sabemos lo que pasa con la mayoría de los árboles que se plantan, se lo comen los conejos. Y esto es así. Hay que ponerles protectores, hay que ponerles... Y esto es algo que realmente la regeneración de la naturaleza es solamente posible donde hay naturaleza. En una selva amazónica, o en una selva centroafricana, donde todo es vegetación, si se produce un incendio, más pronto o más tarde, la vegetación, la fauna, va a colonizar todo ese espacio. Va a tardar años, va a tardar tiempo y siempre se va a notar la diferencia. Pero lógicamente hay vida en todo el entorno. Cuando hablamos de una de estas parcelas de terreno donde se han plantado árboles, pues lógicamente
hay un déficit y hay un terreno que está en unas condiciones precarias, que no hay vida, no hay agua, pues difícilmente va a poder tener eso, salida hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que contrasta muchísimo el plan ambicioso, ¿no? Y de plantar 3.000 millones de árboles antes del 2030, con una teoría de, no, vamos a dejar que se regenere la vegetación de forma natural. Donde no hay vida no se puede regenerar nada. No, pero es que los pajaritos van a llevar la semilla de tal, no sé qué. Bueno, pero los pajaritos no van allí a comer porque allí no hay nada que comer, ni hay nada, no hay nada atractivo para que se establezca vida humana, ni una vida animal, ¿no? Porque no hay medio de vida para subsistir dentro de ese entorno. Al cabo del tiempo, lógicamente, nos podemos encontrar incluso con un problema. Supongamos que esa regeneración se deja en un terreno donde hay unas lluvias, se producen las lluvias, se produce una posible germinación de semillas, tal, 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 y lo que ocurre es que, claro, que el año que viene, cuando llegue la primavera, ese periodo que hay de recurrencia en el Mediterráneo, eh, que, que no llueve prácticamente, pues resulta que, claro, todas las hierbas que hayan salido, todas las generaciones espontáneas, las plantas ruderales, ¿no?, que hayan podido salir, pues se van a secar en su mayoría. Se van a secar y vamos a tener el mismo riesgo que con un incendio. Lo que pasa es que al haber mucha menos vegetación, pues lógicamente el daño pues podrá ser menor, aunque sea ya un daño sobre daño, ¿no? Con lo cual es más complicado. Bueno, se utilizan en Australia, en Estados Unidos, se utilizan técnicas también sobre todo para zonas de colinas, donde no se puede hacer hidrosiembras, hidrosiembras desde helicópteros, hidrosiembras desde aviones cisterna, donde se aplican todos los nutrientes, se aplican un aglomerado de productos que lo que hace es que se integre toda la materia, los nutrientes, que quede todo envuelto en ese sólido semilíquido, por decirlo de alguna manera, y que todo eso hace que se quede pegado de alguna manera, un adherente que hace que se quede permanentemente quedado en el terreno. Dependerá de la humedad, de las temperaturas, de que eso poco a poco se pueda descomponer. En algunos sitios donde se dan temperaturas, donde se dan lluvias a lo largo del año que permiten que todo eso pueda generar vida, pues la verdad es que funciona. ¿Eh? Claro, si eso lo vamos a hacer en una zona desértica, en una zona que no hay nada, que no hay tal, y no vamos a aportar agua, pues difícilmente podrá prosperar. ¿Eh? Entonces yo creo que esto es una cosa que hay que aclarar desde el punto de vista de la biodiversidad. Es decir, queremos biodiversidad, pero queremos reponer, queremos plantar árboles, porque se han quemado árboles. Mira, en España, entre 2020 y 2025, se han quemado 916.000 hectáreas de terreno. 916.000 hectáreas de terreno. En lo que va de año, en 2026, tengo aquí el dato, son 262.000 hectáreas. Total, en los últimos 5 años y estos meses de 2026, se han quemado 1.176.000 hectáreas. Bueno, 1.176.000 hectáreas, si ponemos una cantidad de árboles estimados, aproximados, ¿no? Por ejemplo, de 300 árboles por hectárea, pues estaríamos hablando de 300 millones de árboles que se han quemado, en estos últimos 5 años. Entonces, claro, si no reponemos eso, no vamos a encontrar esos árboles allí, ni ahora, ni dentro de 5 años, ni dentro de 10 años. Porque para poder encontrar o poder tener lo que teníamos, hay dos condiciones. Una es reponer el número de unidades que se han quemado. Segundo, que pasen 30, 40, 50 años para que tengan la misma altura, el mismo porte, el mismo volumen foliar, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos factores muy importantes, tamaño y el tiempo, que es necesario, como todas las cosas, para que eso se recurra. Si no, estamos haciendo algo realmente que no tiene futuro.
que es que incluso ya da la impresión de que nos vamos a limitar a proteger los municipios, a proteger los pueblos, a proteger las casas de los incendios y vamos a dejar que se queme, ¿no? Porque claro, poco se va a poder hacer. Y claro, con esa superficie, con eso, eso es un desastre ecológico, ambiental de primera magnitud, ¿eh? Teniendo en cuenta todo lo que genera cuando hay un incendio, la emisión de gases que se generan, que van a la atmósfera, en fin, y todos los daños que se producen, ¿eh? Es un daño irreparable, ¿eh? Podemos tener planes de actuación, planes de reposición, planes de tal, pero el tiempo nos da la razón. Y por eso parece que es que el desierto avanza, y el desierto no avanza, es que va más deprisa que nosotros. Y mientras esa carrera no seamos capaces de ganarla, y seamos capaces de tomar medidas preventivas para que se reduzca el número de superficie quemada, pues hay que reducir la superficie quemada, medidas preventivas y, por supuesto, implantar sistemas de plantación de manera masiva, de manera masiva con sistemas de hidrosiembra, con sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada más, era una reflexión sobre la revegetación natural, que está muy de moda, está muy bien, que es muy interesante, pero tenemos que tener en cuenta la realidad de lo que pasa ahí en el campo, ¿no? Preguntémoslo a los agricultores, a ver qué opinan, porque ellos son los que además son los que pueden cuidar esos campos, y pueden aportar muchísimo al futuro de mejorar la vegetación natural y el medio ambiente, del paisaje, etcétera, ¿no? Hasta pronto.